Muy buenos días, estimados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer estar congregados a través de esta modalidad y también nuestros hermanos que están conectados por las distintas plataformas que reciban también un cordial saludo en esta mañana. Siempre es una alegría acercarnos a la palabra del Señor. Ya hemos estado haciendo reflexiones del libro de Deuteronomio y hoy día nos corresponde revisar el texto, el capítulo 6, del versículo 10 al versículo 19. Así que quisiera invitarles a que pudieran tener sus Biblias abiertas ahí en Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 10 al 19. Yo la voy a leer en la versión NBI para que ustedes, por si encuentran algunas diferencias que son menores, están en otra versión, puedan seguir también la lectura. La palabra del Señor desde el versículo 10 al 19 dice de la siguiente manera: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de olvidarte, del Señor que te sacó de Egipto, de la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Versículo 15. Pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a hacer que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que Él te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometió. Tal como te lo prometió. Esa es la reflexión para nosotros en esta mañana. Les quiero invitar a tener un momento de oración para poder reflexionar en la palabra del Señor. Padre, queremos inclinarnos delante de ti, agradecidos por estas reflexiones de tu palabra, del libro de Deuteronomio, Señor, que ha ido, Señor, mostrándonos también un camino interesante, descubriendo en ella, Señor, palabra que nos orienta, pero también palabras liberadoras para nuestras vidas, para poder seguir caminando contigo. Señor, también estamos en un camino, también estamos avanzando hacia una patria mejor que tú, Señor, has prometido. Señor, te pedimos que esta mañana tu palabra nos guíe, que tu presencia, tu espíritu esté en medio de nosotros, en cada lugar, en cada familia, donde quiera que se encuentre. Tu Espíritu Santo nos acompañe, nos dirija y nos guíe, Señor, para la reflexión de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, algunas cositas que quizás es bueno como introducción decir respecto a los sermones que hemos escuchado ya el domingo pasado, en el capítulo 6, del versículo 1 al 9, vimos tres cosas que son fundamentales tenerla en cuenta para poder recordar no solamente el sermón anterior, sino que para poder introducir lo que viene, porque de alguna manera lo que viene tiene que ver un poco con lo que se ha dicho ya anteriormente.
el relato del capítulo 6 va desarrollando una idea que no se puede cortar, sino que hay que recordarla. Se habló el domingo pasado de que el mandamiento tiene un objetivo, o sea, el objetivo del mandamiento, y lo decía el pastor Javier, es para que nos vaya bien, ¿ya? No es para hacernos la vida imposible, eso es bueno recordarlo. Lo segundo que vimos tenía que ver con que el mandamiento tiene un corazón, un centro, que tiene que ver con esta idea de que Yahvé es el único Dios al cual debemos alabar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y por lo tanto, es bueno recordar esto como lo que va de alguna manera a decir Deuteronomio, básicamente de aquí en adelante, que conocemos como el Shema, ¿cierto? Escucha, oh Israel, Jehová es el único Dios o el único Yahvé. Y lo tercero que vimos también en la semana anterior fue el lugar que ocupa el mandamiento. ¿Se acuerdan ustedes que hablaba que el mandamiento debe estar en la vida cotidiana, no se puede restringir a un solo lugar, sino que meditamos en todos los espacios de nuestra vida y de esa manera vamos también recordándolo. Deuteronomio decía, átalo a tu mano, pónelo en tu frente, colócalo en las puertas de tu hogar, etcétera, etcétera. Pero entendemos que habla de que el mandamiento debe estar en la vida cotidiana de cada uno de los creyentes. Hoy vamos a encontrarnos con una sección bastante interesante que tiene que ver con justamente el llamado a la fidelidad del pueblo en todo tiempo, un llamado a la fidelidad del pueblo de Israel en todo tiempo, pero en general de todos nosotros es un llamado también a ser fieles al Señor en todo tiempo. Hay tres cositas que surgen para mí dentro de lo que es este pasaje, que sería bueno recordar en esta mañana, pero que tienen como base, y quiero decirlo así, no se desconectan de este Shema o de esta base que hemos leído anteriormente. Escucha Israel, Yahvé es el único Dios. De ahí surge lo que viene para recordar justamente este único Dios está presente en medio de nosotros y al cual nosotros debemos ser fieles. Entonces, lo primero que me gustaría decir tiene que ver con que en este pasaje que vimos, es que la prosperidad del pueblo, y esto es algo que va a entrar en este pasaje, la prosperidad del pueblo es resultado de la acción justamente de este único Dios, al cual el pueblo debe ser fiel. La prosperidad del pueblo es el resultado de la acción de este único Dios que está presente en medio de la vida del pueblo. Y si ustedes me acompañan en los versículos 10 y 11, dice, el Señor tu Dios te hará entrar a la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que tú no cavaste, y con viñas y olivares que tú no plantaste. Fíjense que en el desarrollo de estos versículos, lo que queda como énfasis para recordar es que la acción de Dios es la que va a proveer lo necesario, esta prosperidad que va a vivir el pueblo en los lugares donde ellos van a alcanzar o van a llegar o van a tomar como posesión. O sea, todo tiene que ver, y eso es lo relevante, todo tiene que ver con la acción de Dios, la acción de este único Dios en la historia del pueblo, en este caso del pueblo de Israel. Dios sigue mostrando cómo Él, en medio de la historia, tanto de esta nueva generación como la historia pasada, cumple su promesa, esa promesa que le hizo a sus antepasados, a los patriarcas. No ha cambiado el plan de Dios, no ha cambiado el propósito de Dios de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Ese momento de prosperidad lo van a experimentar
y van a disfrutarlo. Pero tienen que recordar que esa acción, ese camino, o en ese camino, la presencia del Señor, que es el dueño de toda la tierra, que es el único Dios, a quien no se le puede comparar con ningún otro Dios que está alrededor de Israel, es el Dios que les dará justamente lo que ellos no plantaron, no edificaron, no acumularon, no cavaron ni hicieron viñas, sino que todo eso es provisión de Dios para el pueblo de Israel. Eso es lo primero que me gustaría mencionar. Lo segundo tiene que ver con algo que vemos en los versos 11b al 15, ¿ya? Que tiene que ver con el llamado que hay en estos versículos. Un llamado a no olvidar, a no olvidarse de Dios en tiempos de prosperidad. Mire cómo el relato mismo va mostrando un hilo conductor, un llamado a no olvidarse de Dios en tiempos de prosperidad, porque puede existir la posibilidad que cuando nos veamos prósperos no olvidemos justamente de Dios. Versículo 11b y hasta el versículo 15 dice: cuando estés en prosperidad, cuando comas de ellas, de lo que yo antes ya mencioné, y te sacies, o sea, cuando comas de ella y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Y acá nos encontramos con una sección bastante interesante respecto al tema de la prosperidad. Porque la pregunta sería: ¿qué no deberían olvidar estos israelitas? ¿Qué no deben olvidar cuando estén viviendo o disfrutando de la prosperidad? Cuando comas de ellas y te sacies, no olvidarse que en ese momento ha sido, o ese momento histórico ha sido simplemente por la intervención del Señor, desde la salida de la esclavitud hasta el camino de la tierra prometida. O sea, en todo momento el pueblo tiene que recordar que el Señor los ha llevado a ese momento. Por eso, cuando comas de ellas, de estas riquezas, de esta prosperidad que el Señor va a preparar en este camino a la tierra prometida, ¿cierto? Estas ciudades que le entregará, estos lugares que le entregará, no se pueden olvidar de este Señor, ¿cierto? Y no pueden olvidar su historia, este Señor que los liberó de la esclavitud y que lo ha puesto en camino hacia el propósito y el plan de Dios que es la tierra prometida. Y acá nos encontramos realmente con el acontecimiento salvífico que se recuerda del Éxodo y de la Alianza. Por supuesto, el Éxodo, este camino y el pacto de la Alianza, porque Dios lo que va a recordarle constantemente a Israel es que Él está cumpliendo su pacto, ¿cierto?, en llevarlos hacia la tierra prometida. Por lo tanto, no deben olvidar ellos, ¿cierto?, tampoco ese pacto. El no olvidar es algo tan importante, tan necesario para el pueblo de Israel, que deben considerar que Dios ha estado presente, no solamente en el pasado, sino en el presente, y estará presente también en el futuro. Deben temer a Dios, deben servir al Señor de la liberación, deben jurar en su nombre porque es el único Dios que se puede jurar, no hay otros dioses que se le comparen, que es un reconocimiento que solo Yahvé tiene facultades supremas para gobernar, su soberanía, su gloria, y por supuesto en ese Señor deben ellos confiar. No deben olvidar estas cosas que parecieran ser tan cotidianas. Cuando comas de ellas y te sacies, o sea, cuando estés en prosperidad, no te olvides del Señor, no te olvides de tu Señor.
no te olvides de que el Señor está ahí y que este Dios que está ahí es un Dios también que, por supuesto, no solo camina para bendecir a la nación, sino también lo acompaña en los momentos que prosperan y lo acompaña en los momentos también de sus crisis. Y ahí viene lo tercero que me gustaría también compartir con ustedes. Lo tercero tiene que ver, no deben tentar o colocar a prueba al Señor sin hacer lo recto, lo bueno ante los ojos del Señor. O sea, la tentación, esta tentación de probar al Señor, se contrasta con hacer lo bueno delante del Señor. Y aquí hay algo que es interesante del versículo 16 al 19, y solamente voy a leer el 16 porque hay algo que nos llamó mucho la atención también en nuestro estudio como equipo pastoral, cuando dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Acá hay un dato histórico triste del pueblo, y eso es lo que hay que recordar. Hay un dato histórico que es triste del pueblo, porque lo que el escritor está mostrando es que hubo un momento de la vida de Israel que ellos tentaron al Señor. Y la pregunta que surge dentro de esto es, ¿cuál fue la tentación? ¿Cuál habrá sido la tentación que tuvo o que ellos provocaron, ¿cierto?, delante de Dios, tentar a Dios. Y eso lo tenemos que rastrear solamente en Éxodo, aunque el número también aparece, el relato, en Éxodo capítulo 17, cuando al pueblo le falta agua, por ejemplo, ellos tienen una conducta inadecuada, reclaman a Moisés, ¿por qué nos trajiste acá a morir? ¿Por qué nos trajiste a esta tierra para morir? Estamos muriendo de sed. Ya el reclamo es directo hacia Moisés, el que es el líder del pueblo, pero también está la gran pregunta, y ahí también está la tentación, ¿cierto?, de sentir que el Señor ya no está con ellos. Si usted busca en Éxodo capítulo 17, versículo 7, dice lo siguiente: y llamó a aquel lugar Meriba, porque los israelitas habían hecho reclamaciones. Eso es lo que significa Meriba, reclamar, murmurar. Y también lo llamó Masá, porque había puesto a prueba a Dios al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? La gran tentación, ¿cierto?, o la gran prueba que ponen los israelitas, no solo a Moisés, sino ante el Señor, es desconfiar, es perder esta idea de que el Señor está presente. ¿Está el Señor aquí con nosotros o no está? Esa es la gran tentación. Y fíjese que el relato de Deuteronomio también lo recuerda. No pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en aquel lugar en Masá. Y por supuesto que acá se conjugan dos cosas dentro de lo que tiene que ver con la prueba al Señor. Y aquí es bueno recordarlo, o sea, es bueno recordarlo y rastrear esto. En Masá la tentación es porque les falta la escasez, o sea, no tienen agua. O sea, la escasez, en el momento de crisis, ellos son capaces de reclamar y sospechar, y eso es lo interesante del relato, sospechar que pareciera que Dios en los momentos de escasez no está con ellos. ¿Estará el Señor con nosotros? Parece que no está, ¿cierto? ¿Por qué nos trajiste acá, Moisés, a morir? Desconfianza o poca confianza en lo que Dios había hecho. Dios le había mostrado de diferentes maneras a ellos cómo el Señor había estado presente. Entonces, en Masá, la tentación tiene que ver con la escasez. Pero es interesante que en Deuteronomio la tentación, no tienten a su Dios, tiene que ver con la prosperidad que ellos van a vivir. O sea, en otras palabras, la escasez y la prosperidad, hermanos queridos, pueden provocar esta tentación que podemos
llevar a nuestras vidas, que significa ignorar la presencia del Señor en medio de nuestras realidades, en medio de nuestra historia, en medio de nuestras crisis o en medio de nuestros momentos de prosperidad. Dejar de confiar en el Señor también es la tentación. ¿Estará el Señor en tiempos de escasez? ¿Estará el Señor en tiempos de prosperidad? La duda, la desconfianza ya es una manera de tentar al Señor, porque Dios está siempre en medio del pueblo. Y es interesante porque fíjense que cuando van en el desierto, que en el desierto donde necesitan del agua, ¿cierto? En ese lugar, ahí está Dios presente. Pero cuando entren a las ciudades, cuando lleguen a los lugares donde estas ciudades que serán ciudades prósperas que le darán de comer, también el Señor está ahí presente. Pero ellos pueden quedarse también con la impresión de que en medio de la escasez, como en Éxodo lo relata, ¿cierto? El Señor pareciera que no está y el reclamo y la murmuración va a aparecer porque parece que el Señor no está. Pero en Deuteronomio parece que también el peligro de la tentación está en tentar a Dios, está en saciarse y comer de toda la prosperidad de Dios y olvidarse de que eso proviene del Señor y que Dios está ahí en medio de la nación. Por lo tanto, ignorar, hermanos, la presencia del Señor en medio de estas realidades y dejar de confiar en el Señor se convierte en la gran tentación del pueblo. Esa conciencia de ignorar, queridos hermanos, que Dios está en medio de la escasez e ignorar que Dios está en medio de la prosperidad de la nación es lo que va a producir la ceguera de Israel constantemente, los cuales se verán obligados a buscar en otros dioses respuestas. Siempre Israel en su caminar se va a ver tentado a buscar en otros dioses respuestas, ya sea en tiempos de escasez o en tiempos de prosperidad. Pareciera ser que los dioses que están alrededor de Israel son dioses que van a atraerlos para poder mantenerse en prosperidad seguros, para no perder esa prosperidad, y en escasez para buscar solución a sus problemas. Hermano, y esto es muy importante, olvidarse rápidamente de que Dios estuvo ahí en esa historia del pueblo pasada, y olvidarse que el Señor está en esa historia presente mientras camina, y olvidarse que Dios estará en esa promesa futura, ¿cierto? Para recibir lo que Dios les tiene preparado, justamente puede ser la forma de tentar al Señor. Y además, no solamente tentar al Señor, sino que seguir a dioses que reemplacen a este Señor al cual nosotros ya no vemos. Por eso el versículo 14 dice, no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. La conciencia de perder la conciencia de que Dios está presente es una forma de tentar al Señor, de desconfiar, pero también esa conciencia de que hay dioses que pudieran reemplazar al único Dios verdadero, Yahvé, el único Yahvé que ya se ha mencionado en el Shemá, es algo que el pueblo pareciera no comprender en su caminar. ¿Qué consecuencias tiene, hermanos queridos, cuando uno tienta al Señor, porque en escasez y en prosperidad, y busca mirar a otros dioses? ¿Qué consecuencias tiene en la vida de un creyente, en la vida de un pueblo, al mirar y hacerse dioses ajenos delante del Señor? Primero, evidentemente, la injusticia. Ser injustos, ser corruptos, ser violentos, no temer a Dios, no confiar en el Señor, volvernos materialistas y nos olvidamos de la soberanía y de la presencia del Señor en todos los momentos de la vida,
es buscar en otros lugares que están alrededor nuestros dioses. Quizás no son los dioses de los panteones que existían antiguamente, pero puede ser el dios Mamón, puede ser el trabajo y puede ser cualquier otro dios que esté a nuestro alrededor, que seguramente a veces lo transformamos en un dios simplemente porque ese dios nos trae mayor seguridad, dejando de confiar en el único Dios, Yahvé, único Señor, que para nosotros y para en ese tiempo los israelitas era importante. Algunas cositas que quisiera mencionar para finalizar, que me parecen a mí relevantes dentro de este relato que hemos estudiado. Lo primero tiene que ver con la centralidad de Dios, la centralidad de Dios. Lo importante de ser conscientes de su presencia en nuestra vida y nuestras propias historias. Esto para mí es relevante. Cada uno de los que estamos en pantalla, cada uno de los que está a través de los canales digitales, cada uno tiene su historia, como el pueblo de Israel tiene su propia historia. Esa presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra historia es algo que no podemos desconocer. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay escasez y hay prosperidad. Hay momentos de triunfos, hay momentos de éxitos, momentos de derrota. Dios ha estado presente siempre. Siempre como lo estuvo con los israelitas en el desierto, como lo estuvo con los patriarcas, como lo estuvo con los israelitas cuando entraron a las ciudades prósperas que le entregó el Señor estuvo ahí, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, al sacarlos de la esclavitud, llevarlos a la libertad. Dios estuvo en medio de la esclavitud y Dios estuvo en medio de la libertad. En el desierto, en las ciudades fortificadas, en medio de los gigantes que se relatan en Deuteronomio, como también en Número, en medio de esas ciudades que nosotros llamamos y lo asociamos como figura a los grandes problemas, Dios siempre estará ahí. Y permítanme hacer esta conexión que es tan hermosa con el libro de Mateo y de Jesús. Porque el libro de Mateo comienza con el capítulo 1:23 diciendo algo extraordinariamente maravilloso. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Así comienza el libro de Mateo, hablando de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero mire cómo termina el libro de Mateo. El libro de Mateo, en todos sus relatos aparece la presencia del Señor en medio de los relatos, en medio de la historia de aquellos que fueron sanados, la historia de aquellos que fueron rescatados, restaurados, dignificados por el Señor. Pero termina el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, cuando habla, y que nosotros siempre lo asociamos a la gran comisión solamente, pero habla en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras versiones dice, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos. La centralidad de Dios, tener conciencia de que Dios está presente en medio de nosotros, en nuestra propia historia, en tiempos de escasez y en tiempos de prosperidad, en tiempos en que pareciera que todo fuera negro, nublado, como los tiempos de pandemias que hemos vivido, y lo hemos dicho desde el comienzo. Dios está por sobre esta pandemia, Él ha estado presente, hemos visto su presencia en medio de las redes sociales, en nuestras clases de academia bíblica, en nuestros cultos de oración, en nuestros cultos dominicales, en escasez y en prosperidad. Nuestro Señor está ahí. Este Señor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, permanece ahí, su presencia, como lo estuvo con Israel también en esos dos momentos importantes.
Lo segundo que quisiera mencionar al terminar, debemos tener cuidado, hermanos queridos, de tentar al Señor, no solo en esta idea de negar su presencia entre nosotros, en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, sino también dejar de confiar en Él en todo tiempo. El temor a perder la prosperidad, hermanos queridos, cuando somos prósperos, puede haber un temor de perder esa prosperidad, y eso nos puede llevar a crear un Dios distinto al Dios que es el único Dios. Porque la prosperidad nos puede también desviar de la fe. Si somos honestos, a veces cuando hemos sido bendecidos y prósperos, hemos querido avanzar con el Señor, y no podemos generalizar, pero evidentemente a veces la prosperidad nos distrae también, porque a veces nuestras inversiones, nuestras compras o nuestras grandes inversiones que podemos hacer pueden ocupar el primer lugar en nosotros. Por lo tanto, ten cuidado cuando somos prósperos y podemos también desviarnos de la fe, y a veces armamos panoramas para incluso ocupar los espacios que son del Señor, ocuparlos en espacios que no nos contribuyen, no nos edifican, y creamos espacio para nuestros hijos y salimos a cualquier lado, y lo que hacemos es ir alejándonos poco a poco del hábito de congregarnos, el hábito de servir, y seguramente, hermanos queridos, eso se convertirá en nuestro Dios, porque ocupará nuestro primer lugar, y todo lo que ocupe el primer lugar en nosotros reemplazará al Dios único y verdadero, que es Jehová el Señor, nuestro Dios, nuestro único Dios. ¿A qué Dios somos fieles? Nos hacíamos la pregunta con el equipo pastoral esta semana. ¿A qué Dios somos fieles cuando somos prósperos? ¿Somos fieles al Dios Mamón? ¿Somos fieles a aquellas cosas que hemos adquirido? Hoy día lo que hemos adquirido, lo que tenemos, es lo que ocupa el primer lugar en nosotros. Somos fieles a nuestro trabajo, le dedicamos toda nuestra vida a nuestro trabajo. ¿Será nuestro trabajo el nuestro Dios? Etcétera, etcétera. Podríamos buscar en medio de nuestro caminar qué Dios ha ido ocupando el lugar o ha ido quitándole el espacio que le corresponde al único Dios verdadero. En medio de la escasez, hermanos queridos, ¿cuántas veces cada uno de nosotros ha experimentado que en medio de la escasez hemos caído en esa tentación de reclamarle al Señor y reclamarle de mala manera, porque uno pierde la confianza y ve que pareciera que el Señor no está ahí, no está presente? Pero aun cuando en esa escasez no sintamos que nos falta seguramente en ámbito económico, en ámbito de la salud, en el ámbito emocional, familiar, etcétera, tenemos que recordar, hermanos, y volver a confiar que el Señor está ahí presente para animarnos, para ayudarnos. Entonces también tendríamos que hacernos la pregunta que en los tiempos de escasez también podríamos nosotros hacer nuestros propios dioses para solucionar estos momentos de escasez, y ya no confiar en aquel único Dios, sino que simplemente creamos un Dios para que ese Dios supla nuestras propias necesidades. Yahvé es el único Yahvé, y sabemos que en su soberanía ese Señor conoce lo que necesitamos, Él sabe lo que necesitamos. El apóstol Pablo, escribiendo una de sus cartas, dice que el Señor puede suplir conforme a sus riquezas en gloria, en nuestro caminar, en nuestro avanzar hacia esa patria que Dios ha preparado. También debemos tener cuidado, no solo en los tiempos de prosperidad, sino en los tiempos de escasez, de no crear dioses que reemplacen al único Dios verdadero. Y por último, como tercero, así como alejarnos hacia otros dioses nos vuelve personas injustas. Cada vez que nos alejamos hacia otra cosa que no es Dios, o hacia a otra conciencia que reemplaza realmente
nuestro pensamiento, nuestra conciencia del Dios verdadero, nos vuelve personas injustas, nos vuelve personas violentas, nos vuelve personas corruptas. Ustedes han escuchado hoy día en la televisión cómo un grupo de radicales en nombre de la religión y en nombre de Dios está destruyendo prácticamente, matando a miles y miles de personas por causa de la fe puesta en una religión, una creencia. Nos hace injustos, nos hace violentos, nos hace corruptos, nos lleva por el camino justamente de hacer lo contrario a Dios. Por eso también, para cerrar, también tenemos que ser conscientes de que al pensar en este Señor, nuestro único Dios, ¿cierto?, en tiempos de escasez y en tiempos de prosperidad, tenemos que volvernos a Él para que hacer lo recto ante sus ojos. O sea, hay un desafío constante a no desviar nuestros ojos hacia los dioses y no volver esto una religión vacía, una religión simplemente que aplica un legalismo constante para poder implementar leyes, normas que nos hagan seguramente o nos amarren como una camisa de fuerza a una religión, sino que debemos hacer lo recto ante Dios, porque lo recto ante Dios, ya lo hemos visto anteriormente, y hacer lo recto ante Dios y cumplir sus mandamientos tiene como propósito que nos vaya bien. Y yo quiero insistir en esta idea porque el capítulo 6, versículo 17 al 18 termina con esta idea. Fíjese lo que dice el versículo 17. Cumple cuidadosamente los mandamientos de tu Señor, tu Dios, y los mandatos y preceptos que Él te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor le juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que se encuentren en tu camino, tal como te lo prometió, tal como te lo prometió. Fíjense que en estos versículos la idea de que tenemos como desafío, como creyentes, hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios para que nos vaya bien, toma fuerza en Deuteronomio, pero también toma fuerza la idea de que el Señor es el que va obrando y el que va proveyendo, porque la provisión o el acompañamiento en tiempos de escasez y el acompañamiento en tiempos de abundancia es la promesa que Dios nos ha hecho. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y eso involucra todas las áreas de nuestras vidas. No sé si usted está viviendo y experimentando estos tiempos que hoy día hemos mencionado. No sé si serán tiempos de escasez económica, no sé si serán tiempos de situaciones de enfermedad complejas que podemos estar viviendo. No sé si estamos siendo prósperos y porque en medio de la pandemia aún hemos sido bendecidos. Todo es del Señor. Todo es del Señor, porque toda la tierra es del Señor. Volvamos a confiar, no tentemos al Señor como los israelitas en Masá, evitemos buscar nuestros dioses, sino volvamos a encontrarnos con aquel Dios, el único Dios, que camina con Israel hacia la tierra prometida y camina con nosotros hacia ese momento que el Señor nos llevará. Es el momento, como Israel caminaba hacia la tierra que fluye leche y miel, seguramente caminaremos con el Señor en medio de este tiempo hacia el momento también donde no habrá tristeza ni dolor, no habrá enfermedad, sino que también habrá un momento para encontrarnos con ese único Dios que ha prometido estar con nosotros. Que Dios bendiga su palabra y que podamos recordar esta palabra durante esta semana tan esperanzadora y tan liberadora para nuestras vidas. Oremos al Señor para terminar. Inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias porque tú estás acá, Señor. Tú estás aquí. Tú estás presente entre nosotros. El Dios que estuvo en el desierto, el Dios que estuvo con los patriarcas,
el Dios que estuvo con Israel en las ciudades, el Dios que estuvo en medio de los gigantes, en medio de las ciudades fortificadas, el Dios que estuvo en el caminar del pueblo hacia la tierra prometida, es el mismo Dios que camina con nosotros hoy, que nos acompaña en tiempos de escasez y en tiempos de prosperidad. Esa, Señor, es nuestra confianza. El Emmanuel, el Dios con nosotros, y aquel que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. En Él confiamos, porque, Señor, nuestra fe, Señor, no necesita buscar a nuestro alrededor otros dioses que te reemplacen. Y si lo hemos hecho, Señor, te pedimos perdón. Si hemos encontrado dioses que han ocupado el primer lugar en nuestras vidas, te pedimos perdón. Pero, Señor, sabemos que independiente de lo que estemos viviendo, nuestra propia historia, nuestros hermanos, cada uno con su historia, incluso antes de conocerte a ti, Señor, tú caminaste para poder mostrarte a nosotros, Señor. Porque tal como dice tu palabra, Señor, no te elegimos nosotros a ti, sino tú nos has elegido a nosotros. Y gloria a Dios por eso, Señor, porque tu promesa, Señor, está presente hasta el día de hoy. Que la historia de Deuteronomio nos sirva para poder reencontrarnos con el único Dios verdadero, reencontrar la confianza en aquel que seguramente en los tiempos difíciles de escasez no nos deja y no nos abandona, pero que también en los tiempos de prosperidad sigue caminando con nosotros. Y que cuando nos saciemos y comamos de esa prosperidad, nunca nos olvidemos que lo que tenemos en nuestras mesas es fruto de la acción del Dios único y verdadero en medio de nosotros y en medio de estos tiempos. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.